Mi Jesús, hoy, lunes 28 de marzo del año 2022. Estamos en el lunes de la cuarta semana del tiempo de Cuaresma, cuarta semana de Salterio. El color litúrgico es morado. Celebramos hoy a San Sixto III Papa. Fue elegido papa a la muerte de San Celestino I en el año 432 y ocupó la sede de Pedro por 8 años que fueron muy llenos de exigencias. Sixto escribió 2 cartas sobre este asunto, enviándolas a Aurelio, obispo que condenó a Celestio en el concilio de Cartago, y a San Agustín. Se libraba en la iglesia la gran controversia sobre la gracia sobrenatural y su necesidad sobre, sobre todo para realizar buenas obras como para conseguir la salvación eterna. Oración colecta. Oh Dios, que renuevas al mundo por medio de sacramentos inefables, te rogamos que tu iglesia progrese gracias a tus designios eternos y que no se vea privada de los auxilios temporales. Por Jesucristo nuestro Señor, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy el Señor te quiere hablar a tu corazón. Escuchamos su palabra y la meditamos para luego ponerla en práctica. Lectura del libro de Isaías, capítulo 65, versos del 17 al 21. Así habla el Señor. Yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No quedará el recuerdo del pasado, ni se lo traerá a la memoria, sino que se regocijarán y se alegrarán para siempre por lo que yo voy a crear, porque voy a crear a Jerusalén para la alegría. Jerusalén será mi alegría y a su pueblo para el gozo. Yo estaré gozoso a causa de mi pueblo y nunca más se escucharán en ella ni llantos ni alaridos. Ya no habrá allí niños que vivan pocos días, ni ancianos que no completen sus años, porque el más pequeño joven morirá a los 100 años, y el que no llega a esa edad lo tendrá por maldito. Edificarán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán sus frutos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El salmo responsorial está tomado del número 29, versos 2, del 4 al 6, del 11 al 13. Te glorifico, Señor, porque me libraste. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir cuando estaba entre los que bajan al sepulcro. Te glorifico, Señor, porque me libraste. Señor, sus fieles den gracias a su santo nombre, porque su enojo dura un instante y su bondad toda la vida. Si por la noche se derraman lágrimas, por la mañana renace la alegría. Te glorifico, Señor, porque me libraste.
Escucha, Señor, ten piedad de mí. Ven a ayudarme, Señor. Tú convertiste mi lamento en júbilo. Señor Dios mío, te daré gracias eternamente. Te glorifico, Señor, porque me libraste. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 4, versos del 43 al 54. Jesús partió hacia Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no goza de prestigio en su propio pueblo, pero cuando llegó los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la Pascua. Ellos también, en efecto, habían ido a la fiesta y fue otra vez a Caná de Galilea, donde había vertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía a su hijo enfermo en Cafarnaún. Cuando supo que Jesús había llegado de Judea y se encontraba en Galilea, fue a verlo y le suplicó que bajara a sanar a su hijo moribundo. Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario le respondió: Señor, baja antes que mi hijo se muera. Vuelve a casa, tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora se había sentido mejor. Ayer a la 1 de la tarde se le fue la fiebre. Le respondieron. El padre recordó que era la misma hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y entonces creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Isaías nos recuerda lo que Jesús dice: he aquí que yo hago cosas nuevas. Mediante el misterio pascual de Cristo, Dios llevó a su plenitud lo que hoy nos anuncia el profeta Isaías. Dios no solo nos ha perdonado nuestros pecados, entregándose por nosotros por amor en la cruz, sino que nos ha convertido en hijos suyos, haciéndonos participar de su mismo espíritu, que nos capacita para que entremos en diálogo personal y amoroso con Él, y para que día a día vayamos siendo más perfectos como hijos suyos por nuestra unión cada vez más íntima a Jesús, su único Hijo amado, en quien Él tiene todas sus complacencias, puesto que nosotros nos hemos convertido en el pueblo en el que el Señor se goza. Tratemos de permanecer fieles a su amor, a ese amor tan grande que Él nos tiene, que Él nos conceda vivir ya desde ahora con Él, para lograr y permanecer con Él eternamente, y no permita que nos convirtamos en malditos a causa de nuestras infidelidades. En el Salmo: Dios jamás olvidará ni nos abandonará a nosotros sus hijos, aún en medio de las grandes pruebas, aún en medio de las grandes persecuciones. Dios permanecerá siempre a nuestro lado,
Jamás permitirá que nuestros enemigos se rían de nosotros. Confiemos en el Señor que Él nos va a salvar. Y aun cuando en algún momento pareciera como que somos vencidos, Dios hará que incluso nuestra muerte tenga sentido de salvación, pues tanto en vida como en muerte somos del Señor. Él hará que al final de nuestra existencia nos levantemos victoriosos con la victoria de Cristo para gozar eternamente en su glorificación. A Él se dada toda gloria y alabanza, todo honor y gloria ahora y por siempre. Muchos, especialmente de su pueblo, rechazaron al Señor, lo amenazaban de muerte y Él pasando en medio de ellos se les iba como alejando. Ojalá y no se aleje también de nosotros a causa de nuestra dureza de corazón. Mejor, algunos extranjeros llegaron a creer en Él. Él hoy se nos en el Evangelio se nos habla de ese señor como el funcionario real que le pide a Jesús la curación de uno de sus muchachitos y ante la orden de que regresara a su casa porque el chico ya estaba sano. El hombre tuvo fe, el hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. La fe efectivamente es un regalo de Dios, pero hay que pedírsela con mucho amor y acrecentar nuestra fe. Efectivamente, no solo la fe nos lleva a aceptar con un asentimiento libre todas las verdades reveladas por Dios, sino que nos pone en el camino preciso. Estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe, de tal forma que junto con nosotros muchos más puedan aceptar en su corazón, no solo en la mente, no solo con los labios, sino en su corazón y en todo su ser, pueda sentir la salvación que nuestro Padre Dios nos ofrece en Jesús, su Hijo hecho uno de nosotros. El Señor en la celebración de la Santa Misa, que es el memorial de su Pascua gloriosa, nos reúne en torno suyo. Él, para darnos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, ha entregado su vida en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Toda creación de algo nuevo reporta sacrificio y nosotros no podemos recibir este don de Dios solo tratando de disfrutarlo de un modo pasivo. El Señor nos comunica su vida y su espíritu para que en su nombre vayamos contribuyendo en medio de renuncias y sacrificios a la construcción de un mundo renovado en Cristo, hasta convertirlo en un signo del reino de Dios entre nosotros. Por eso nosotros debemos aprender a ser fieles en todo a la voluntad de Dios. Sobre cada uno de nosotros debe reinar primero la voluntad de Dios. Si en verdad aceptamos nuestro ser de hijos de Dios, pongámonos en camino para que proclamemos nuestra fe mediante nuestras obras, mediante el testimonio de nuestra vida, dando así en el mundo razón de nuestra esperanza. Tal vez
nuestra propia casa sea el lugar más difícil para dar testimonio del Señor. Y eso lo tenemos muy presente, que muchas veces en todas partes nos escuchan nuestra evangelización, pero en la casa con los nuestros es un poquito más difícil, pero no podemos ir a otros lugares a proclamar la buena nueva de salvación mientras estamos descuidando a nuestros seres queridos. Ellos más que nadie nos conocen profundamente. Cuando algunos de la casa o de la comunidad a la que pertenecemos nos rechacen porque conozcan nuestra vida pasada, tal vez no muy recta quizá, no nos desanimemos. Recordemos que el Señor nos invita a ir a nuestra casa y dar testimonio en medio de los nuestros, de lo de lo misericordioso que Dios ha sido para con nosotros. Eso es nuestro testimonio. Esto nos ha de llevar también a no rechazar a quienes, reconociendo sus propias miserias, han vuelto al Señor, se han convertido en testigos suyos. Aprendamos a colaborar mutuamente en el trabajo que tenemos por hacer. Hacer esa realidad entre nosotros de la existencia de que el reino de Dios puede estar en medio de nosotros, trabajando sin envidias. Creamos que nuestro espíritu podrá creer junto con nosotros en el Señor. De lo contrario, aun cuando les digamos discursos bellamente armados junto con nosotros, vivirán hipócritamente su fe, alabándolo con los labios mientras que su corazón está lejos de Dios. Roguémosle al Señor, por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que nos conceda en abundancia la presencia de su Espíritu Santo, que siempre está con ella, para que permanezca en nosotros, para que tengamos la valentía suficiente para trabajar por el reino de los cielos sin desanimarnos ante las críticas, ante los desprecios, ante las persecuciones o la muerte. Amén, amén. Hoy es lunes, ofrezcamos nuestra oración por el eterno descanso de los fieles difuntos. Las almas benditas del purgatorio necesitan nuestras oraciones, especialmente las que están más olvidadas de esas oraciones que las redimen. Que el Señor nos siga bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.